Hablaremos sobre un periodo muy importante de la historia de Chile, que abarca desde la dictadura militar hasta la recuperación de la democracia. Dentro de este tema veremos varios contenidos: la violación de los derechos humanos, la Constitución del 1980, el nuevo modelo económico basado en el neoliberalismo y finalmente el proceso de recuperación democrática. Es clave recordar que durante la dictadura ocurrieron graves violaciones a los derechos humanos, como la persecución, tortura, desaparición y muerte de muchas personas que pensaban distinto al régimen. Estos hechos marcaron profundamente a miles de familias y dejaron huellas que aún siguen presentes en nuestra sociedad. En segundo lugar está la Constitución del 1980, que fue redactada y aprobada en ese contexto, y que estableció las bases políticas y sociales que todavía influyen en Chile, ya que en gran parte de su estructura siguen vigentes hasta hoy. Otro aspecto fundamental es el nuevo modelo económico que se implementó, basado en el neoliberalismo. Este modelo cambió la forma en que funcionaba el país, se redujo el rol del Estado y se entregó más poder al mercado. Esto trajo algunos beneficios en el crecimiento económico, pero también aumentó las desigualdades sociales, que son un tema muy presente en la actualidad. Por último, veremos el proceso de recuperación de la democracia, que fue el resultado de la presión social, las movilizaciones ciudadanas y los acuerdos políticos que permitieron volver a elegir a nuestras autoridades en libertad. Comprender este periodo histórico es muy importante porque nos ayuda a entender muchos de los debates actuales en Chile, desde la discusión sobre una nueva constitución hasta las demandas sociales por mayor igualdad. También nos enseña el valor de la democracia y de respetar siempre los derechos humanos, para que nunca más se repitan estas situaciones en nuestro país. Durante la dictadura militar en Chile, muchas personas sufrieron cosas muy duras. Hubo detenciones, torturas, desapariciones y familias que hasta hoy siguen buscando justicia. Este periodo marcó profundamente al país y nos recuerda lo importante que es defender los derechos humanos sin importar las circunstancias ni las ideas políticas. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Luis Mario Villalobos. Nací el año 42, tengo 83 años. Ya. ¿Y qué edad tenía en la dictadura? Él tenía 30. Me llamo Macarena Ábalos, tengo 16 años, es estudiante de la Providencia, actualmente en el Valentín Letelier. Soy partícipe de las Juventudes Comunistas de Linares y tengo 17 años, pronto a cumplir 18. ¿Cómo vivías el temor cotidiano a la represión o las detenciones arbitrarias? Claro. Ahí se detuvieron varias personas, ya sea de derecha o de izquierda, porque hay algunos que están involucrados en cosas malas. Eso lo tomaron detenidos, pero aquí pagó mucho, en esto pagó muchas personas inocentes también. Por ende, si hay un político que está metido en algo malo, seguían a su sobrino, a su padre, a su madre y todo eso sufrió mucho la familia. ¿Qué opinas sobre las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en Chile durante la dictadura? Para entender las violaciones y opinar hay que hacer un pasado histórico, una memoria relativizando que todo esto comenzó desde el triunfo de la UP, de la Unión Popular. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar, las violaciones a los derechos humanos vienen desde el triunfo de la UP, pero no es que el gobierno de la UP haya sido las violaciones, sino que los grupos paramilitares empezaron con la violación a los mismos obreros, por así decir. Entonces, desde ese modo nos vamos a la dictadura, por así decir, y nos damos cuenta que la relativización de todo esto parte desde esta generación, la que estamos actualmente idolatrando las violaciones y todo lo que hoy en día como que se toma de que Pinochet fue bacán, pero tenemos que analizar que las violaciones y todo lo que ocurrió viene siendo al obrero, al trabajador, al de izquierda. Entonces, si nosotros relativizamos eso, al fin y al cabo termina siendo que el joven de hoy en día va a crecer en Perdón, Pancho. En el individualismo que estamos actualmente y que nos preocupamos del yo, no del otro. Entonces esto viene pasando desde la implementación del neoliberalismo que lo trajo Pinochet, y eso te da a conocer que el individualismo en toda la dictadura hizo que la persona que la estaban violando los derechos humanos nunca se preocupó. ¿Qué consecuencias crees que dejaron esas violaciones en la sociedad chilena hasta el día de hoy? Enfermos mentales, claro. Todavía hay gente que se acuerda cuando estuvieron detenidos
detenidos desaparecidos, estuvieron allá en el Estadio Nacional, de ahí lo sacaban, lo desterraban, lo tiraban por otro lado, ahí hay mucha gente que todavía sufre y hay familias que sufren, hijas como ustedes que no saben a dónde que ocupar, niñas nomás, no lo conocieron al papá, muchos no conocieron a la mamá, un tío, un abuelo, porque eran que no fueron detenidos, hay nietos, hijos que no lo conocimos. Y eso todavía reclaman, quieren saber ellos a dónde está su familiar detenido, su familiar muerto, para recordarlo, porque muchos no saben. Sobre todo que en Linares hubieron varios que lo llevaron hacia afuera y no lo vieron más. Partido comunista, partido socialista, ¿Por qué crees tú que es importante que los jóvenes conozcan y recuerden estos hechos? Porque al fin y al cabo, como les digo, se relativiza mucho. O sea, hoy en día, si nos damos cuenta, hay un video en TikTok donde como que idolatran a Pinochet. No sé si me entienden, como que lo ponen en un pedestal, así es la mejor persona del mundo. Pero si nosotros hacemos el análisis correcto de los gobiernos de izquierda contra los gobiernos de derecha, la tasa de delincuencia, la tasa de inflación siempre es mucho mayor en los gobiernos de derecha, porque, volviendo al tema anterior, porque el neoliberalismo te implanta un modelo de individualismo, de preocúpate de ti, no del otro. Entonces, los empresarios, los ricos, en este caso no el proletario, no el trabajador, se preocupan de que ellos tengan la plata, de que ellos tengan como una comodidad plena, pero no se preocupan del otro, del trabajador que le trabaja, que se saca trabajando para que él sea millonario. Entonces el joven de hoy en día está creciendo en el mismo encuadrillado, por así decir, del joven individualista, del que se preocupa de esto nomás, de lo que le pasa a él y no del otro. Es fundamental aprender y recordar este periodo porque durante la dictadura se cometieron graves violaciones a los derechos humanos que no deben olvidarse. Muchas familias perdieron a sus seres queridos y hasta hoy hay personas que no saben qué pasó con ellos. Reflexionar sobre estos hechos nos ayuda a valorar la democracia, la libertad de expresión y el respeto a la vida. Además nos enseña que cuando se olvida el pasado existe el riesgo de repetir los mismos errores. Por eso, como jóvenes, tenemos la responsabilidad de mantener viva la memoria histórica y de construir un país donde nunca más se violen los derechos humanos. La Constitución en 1980 fue creada en plena dictadura, en un momento en que la mayoría de los chilenos no pudo participar ni opinar sobre ella. Desde entonces ha influido en la forma en que se organiza el país, en su política y en su economía. Hablar de esta Constitución es hablar de cómo se construyó el Chile actual y de por qué todavía se discute su papel en nuestra sociedad. ¿Qué tanto sabía o se informó del proceso de creación y aprobación de la Constitución? En ese tiempo no se creó la Constitución. Eso se llevó a cabo lo que dijo el presidente Allende, no, pues después no hubo un proceso, aparte del que hubo hace poquitos años atrás, la creación de una nueva Constitución. Tuvo muchos años la Constitución del gobierno de Allende, ese se eligió nomás la Constitución, porque el general Pinochet no le creía mucho a la Constitución. ¿Cómo imaginas que fue para los chilenos pasar de vivir en dictadura a tener nuevamente democracia? Es que no tuvieron democracia nuevamente. Que si tú analizas el plebiscito del sí y del no, a Chile no tuvo democracia, no fue un cambio a la democracia real, porque si tú analizas, por ejemplo, la canción de Chile, La Alegría, ¿se las pusieron? Ya. Eso es falso, porque al chileno se le prometió que venía una alegría o venía un proceso de cambio, de que el trabajador iba a tener oportunidad, como una vuelta a la UP, y no fue así. O sea, el chileno, con el gobierno de Patricio Aylwin, que fue el gobierno que hizo la de vuelta a la democracia, por así decir, tuvo por lo menos 2 alzamientos militares. Entonces, no fue un gobierno de democracia. ¿Cómo nos dio esa constitución la política y la democracia en las décadas siguientes? Bueno, la nueva Constitución fue la política la que más tuvo, porque fueron lo que tuvieron, estas tantas personas que tuvieron, fueron pura gente política que sacaron a hacer la nueva Constitución.
diputados, ex senadores, ex concejales, y de ahí la política se incorporó en la nueva constitución. Política y chilenos también, porque muchos chilenos también participaron en eso. La Constitución de 1980 se redactó en plena dictadura militar, en un contexto donde no existía democracia ni participación libre de la ciudadanía. Fue elaborada por un grupo reducido de personas cercanas al régimen, aprobada en un plebiscito muy cuestionado por la falta de transparencia. Entre sus características principales estuvo la concentración del poder en el presidente, la creación del sistema binominal para elegir autoridades y el establecimiento del modelo neoliberal como base de la organización del país. Algunas personas consideran que esta constitución tuvo aspectos positivos, como dar estabilidad política y permitir el crecimiento económico en ciertos sectores. Sin embargo, también hay muchas críticas. Se elaboró sin participación ciudadana, limitó la democracia y dejó bases que aumentaron la desigualdad social. En la actualidad, sigue siendo un tema importante porque muchas de sus reglas aún influyen en la forma en que funciona Chile. Por eso, el debate sobre reemplazarla refleja la necesidad de tener una constitución creada en democracia y con la participación de toda la sociedad. La implementación del neoliberalismo en Chile comenzó durante la dictadura de Augusto Pinochet, a mediados de los años 70. Este modelo buscaba que el Estado tuviera menos participación en la economía, dejando más espacio a las empresas privadas. Se privatizaron servicios públicos, se abrieron los mercados y se redujeron los gastos del Estado. Aunque hubo crecimiento económico, también aumentaron las desigualdades entre los chilenos. ¿Qué entiendes por neoliberalismo y cómo crees que ha influido en la forma de vivir en Chile? Ya, el neoliberalismo es un modelo socioeconómico porque influye en la sociedad y en la economía, y es un modelo moral porque influye en la moral de las personas, y es un modelo que al fin y al cabo se inculca desde que nacemos hoy en día en Chile. Porque yo nací pensando en el que mi mamá trabajaba, mi papá trabajaba, no, mi papá no, pero mi mamá trabajaba para llenarle los bolsillos a un empresario. Y el empresario es el que te implanta el neoliberalismo, porque él se preocupa solamente de él, solo de su bolsillo. Entonces nosotros, por ejemplo, si analizamos el impacto del neoliberalismo en Chile, tú te das cuenta que desde que Pinochet llegó al poder, todo cambió. Primero, con la vida del trabajo. Las personas que trabajaban en el pueblo, que tenían, por ejemplo, o sea, en el campo, no sé, los agricultores, tuvieron que llegar a la urbanización del país para que ellos pudieran tener como una capital mejor, donde vivir, donde relacionarse, porque ya el ser agricultor no daba trabajo, porque había grandes empresas y grandes magnates, por así decir, que se preocupaban de pagarle a trabajadores para que le hicieran la pega y que ellos llenarse. Y a los jóvenes en sí hoy en día les afecta porque, por ejemplo, si tú analizas la educación de la UP a la educación de hoy en día, la calidad es mucho mejor. ¿Por qué? Porque era una educación estatal, era una educación a la que todos podíamos acceder. Hoy en día, por ejemplo, la educación del neoliberalismo y del liberalismo es la de ustedes, pues, que van en la Provi, que ustedes no pagan, pero es una doctrina educacional. La educación del trabajador es la del Valentín Letelier, en el que voy yo, pero es una educación que está municipalizada, entonces técnicamente tampoco es una educación de la UP o del trabajador, porque la municipalización viene del neoliberalismo y se implantó eso desde el neoliberalismo. Entonces pasa que nosotros terminamos viviendo en esta zanja, en el que tú eres individualista, te preocupáis solo de lo que te pasa a ti, yo soy individualista, me preocupo solo de lo que me pasa a mí, todos somos individualistas y en sí el país es individualista, porque hoy en día estamos en un gobierno de izquierda, el Frente Amplio, pero al fin y al cabo el impacto del neoliberalismo viene desde las sentadas del neoliberalismo, desde la llegada de los Chicago Boys a Chile. Entonces pasa que nosotros crecemos en y no somos capaces de salir de eso. O sea, sí somos capaces, pero es muy complicado porque el joven crece en eso. Entonces es como un joven que tú le planteas y, pucha, va a ser súper real. Es como las niñas que llegan de kinder a cuarto medio en la Provi. Tú no les puedes pedir que sean heteros porque ven mujeres todo el día, ¿cachai? Y es distinto así a una niña que va de kinder a cuarto medio en un colegio mixto. Está acostumbrada a ver hombres. Entonces, ¿me entienden? Es como que crecemos en esa doctrina
En este caso, por ejemplo, el liberalismo, no podemos salir de eso porque crecimos en eso. En retrospectiva, ¿qué aspectos positivos y negativos dejó el neoliberalismo en la sociedad chilena? ¿Qué aspecto? Que se abrió más las puertas para las personas. Sobre todo la educación cada día se abre más puertas. Más ayuda de los gobiernos. Antes no existía eso, porque antes el que tenía plata no más educado, ahora no. Ahora ya hay más perspectiva porque las chiquillas que sacan buenos resultados, tienen beques, tienen cuantas cosas. Antes no existía mucho eso. ¿Cómo crees que este modelo económico afectó la igualdad de las oportunidades en Chile? La igualdad nunca vamos a ser todos iguales, pues. Siempre van a haber gente más pobre y siempre va a haber gente más rica. Pero eso no es culpa del pobre ni es culpa del rico. El rico sale más inteligente para trabajar, ¿no? Y el pobre no tiene mucha inteligencia para trabajar y no tiene los recursos. El neoliberalismo se aplicó en Chile durante la dictadura de Pinochet por los Chicago Boys. Ellos impulsaron privatizaciones y abrieron la economía al comercio internacional. Aunque el país creció económicamente, también aumentó mucho la desigualdad. Hasta hoy se notan sus defectos, sobre todo en la educación, la salud y las pensiones. Todas las diferencias entre las personas siguen siendo grandes. El proceso de transición a la democracia en Chile comenzó a fines de los 80, cuando la dictadura de Augusto Pinochet empezó a perder apoyo. Todo partió con el plebiscito de 1988, donde la mayoría votó por el no, lo que significó el fin del régimen militar. Luego se realizaron las elecciones libres en el 1989 y en el 1990 asumió el primer presidente democrático, Patricio Aylwin. Fue un periodo de muchos cambios, en el que Chile buscó recuperar las libertades, los derechos humanos y la participación ciudadana. ¿Qué transformaciones concretas sentiste en tu vida cuando retornó la democracia? Hay más libertad para conversar, porque yo no podía darle estas cosas en el tiempo de Pinochet. En el Pinochet habían pillado haciendo estas cosas, este comentario de Pinochet o algo, llegan los militares y me apuntan al tiro. Ahora no, hay libertad para conversar, tú puedes conversar con cualquier persona. Ahora hay más respeto, como dijera yo, se respeta más a la mujer, antes no, pues ahora todavía hay irrespetuosos por ahí que, bueno, eso en la crianza de los padres. A mí mi padre me crió que siempre a la mujer hay que respetarla. Siempre a la mujer hay que respetarla. Eso me enseñó mi padre a mí, hay otros que no. ¿Crees que es importante la transición a la democracia para los jóvenes de hoy? Es que nosotros estamos en una democracia. Hoy en día estamos en democracia. Una democracia muy pasada a llevar, muy manoseada, por así decir, pero estamos en democracia. Lo que pasa es que el joven de hoy no sabe exigir su democracia. Hoy en día los jóvenes creen que es una estupidez votar, que es un deber cívico de cada uno el votar, pero creen que es una estupidez, que no influye en nada, que un voto no cambia todo. Y si tú veis la encuesta, por ejemplo, en las primarias, por un voto ganó Jara y no Toa. Entonces, ese voto sí influye. Entonces el joven tiene que, primero, para vivir en una democracia real y verídica y donde se respete la democracia, el joven tiene que tener conciencia de lo que es la democracia. ¿Qué desafíos crees que no logró resolver la democracia chilena desde entonces? ¿Qué desafíos? Los mismos desafíos que se ven todos los días. ¿Cómo le dijera yo? Mucha gente que roba. En Santiago todos los días llegan, sacan un revólver, matan a una persona. Esa cosa hay que ir mejorando. La transición a la democracia fue un proceso clave en la historia de Chile, porque permitió dejar atrás la dictadura y recuperar libertades fundamentales. Este cambio impactó directamente en la vida de las personas, que pudieron volver a expresarse, organizarse y elegir a sus gobernantes. Hoy en día la democracia sigue influyendo en nuestra sociedad, porque gracias a ella se pueden discutir los problemas del país, buscando las soluciones de manera pacífica. Como joven, pienso que es importante valorarla y aprender de la historia, ya que sin democracia no habría respeto por los derechos humanos ni la participación ciudadana. A través de ese trabajo pudimos darnos cuenta de que la dictadura
El neoliberalismo y la transición a la democracia son temas que todavía dividen miradas y generan distintas formas de pensar en nuestra sociedad. Escuchar a las personas entrevistadas nos hizo entender la importancia que es recordar lo que pasó, valorar los derechos humanos, seguir luchando contra la desigualdad que aún existe. Más allá de las diferencias, este proceso nos ayuda a comprender mejor nuestro pasado y reflexionar sobre Chile y lo que vivimos hoy. Solo con memoria, diálogo y respeto podremos construir un futuro más justo, democrático, solidario para todos.